Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Pleno martes santo, estamos en vivo y en directo desde los estudios C9N para contarles todo lo referente a las noticias del plano policial. Seguramente que muchos de ustedes están diciendo, no, yo no creo que hoy Raúl y Judy hagan en vivo el programa. Claro que sí, lo vamos a hacer como corresponde. Hasta mañana vamos a estar, de verdad. El viernes lo que nos vamos a estar, ya les anticipamos justamente porque es Viernes Santo, ¿no? En los días donde tenemos que estar, ¿verdad?, relajaditos y tranquilitos en nuestras casas. 25 grados la temperatura. ¿Qué les parece si ya empezamos con el repaso rápido? En breve posiblemente se suma ahí Raúl Bogarín, pero quiero contarles acerca de lo que hizo este delincuente que lo consideran como alias Flash por lo rápido que fue para alzarse con 2 sillas. Imagínense. O sea que en cuestiones bagatelarias estaba, pero fue perseguido por el perro, pero ni un menos ando allá en la silla. A Eodi para. ¿Verdad? Porque tenía ya evidentemente algún objetivo para esas sillas. Normalmente los que perpetran estos tipos de hurtos bagatelarios son los considerados como chespis, ¿verdad? Pero por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de algún vecino, de alguien que vio justamente que se dieron las condiciones para este hurto. Pero ahí está, el momento en que él se alza con estas sillas, cables serían. Sí, y ahí detrás ya sale Firu. Se da una persecución, pero que no fue suficiente para frustrar este hurto que quedó registrado en imágenes del circuito cerrado. Y se preguntarán ustedes, ¿dónde pasó esto? En el distrito de Cambureta, departamento de Itapúa. Y Cueray, la gente de Cambureta, de los ladronzuelos, de los asaltantes y por supuesto, de los que son un poco más top. ¿En qué sentido? Que los que se van a bordo de vehículos ingresan a la vivienda y desvalijan las casas. Es lo que últimamente se viene dando en el distrito de Cambureta. Si bien este perrito trató de evitar con que se lleven las pertenencias de su humana, no pudo ser posible. De todos modos, se terminó llevando este delincuente las pertenencias de esta vecina que mucho lastimosamente no va a poder denunciar. O si denuncia, no sé qué tanto pueda prosperar una investigación referente a esto. Reitero, esto ocurría en el distrito de Cambureta. Esto no tiene audio, ¿verdad? Normalmente las imágenes del circuito cerrado tienen audio. Pero bueno, esta no tiene, esta en específica no, pero sí podemos ver el momento exacto. Bueno, escríbanos al 0985-300109 para poder un poco contarnos lo que está ocurriendo en sus barrios, sus ciudades, de por ahí alguna información importante que quieran compartir con nosotros, algún análisis de los temas que vamos abordando aquí en Coapé. Pueden compartir con nosotros, hacerlo en breve, vamos a estar dándoles lectura a sus mensajes porque ustedes también son parte, por supuesto. Bueno, contame nomás, David. ¿Qué tenemos a continuación? Así vamos siguiendo justamente 5 años sin Juliet. Por cierto, nosotros en su momento ya habíamos hablado acerca de la investigación que se frenó en un momento dado. Y vamos a compartir justamente las imágenes de esta pequeña porque era justamente un 15 de abril en el que se reportaba la desaparición. Y según los investigadores se hizo un poco tarde porque se perdieron importantes pistas de esta niña francesa que hace un buen tiempo estaba residiendo ya en nuestro territorio, estaba en compañía de su familia, en emboscada, y fue justamente en compañía de su familia que se encontraba cuando se produjo su desaparición. Pero lo más llamativo del caso es que tanto su madre como su padrastro reportaron acerca de su desaparición días después, pero aparentemente ni siquiera luego fueron ellos los que se encargaron del reporte, sino más bien la comunidad escolar. El director de la institución, sus profesores se preocuparon porque de un día para otro la pequeña Juliet ya no compareció a clases. Y ellos querían saber por qué, porque era bastante querida esta niña que ven en las imágenes, que por cierto era bastante animalera también. En un momento dado salió la información o la versión de que supuestamente ella fue caminando justamente con sus 2 cabras hacia una zona boscosa, de allí desapareció, pero nada cuadraba, nada cerraba. Y ahí justamente ya se dieron 5 años de su desaparición y hoy lastimosamente ya estamos hablando de investigaciones infructuosas, varios operativos, procedimientos que lastimosamente quedaron en la nada. Hoy, a 5 años de su desaparición, nos seguimos preguntando qué pasó de la pequeña Juliet. Por supuesto no es el único caso, hay varios otros más también. A mí me recuerda muchísimo también el caso de Héctor Fabián, que de un momento a otro estaba en compañía de su padrastro y desapareció. Lo mismo pasa con Juliet. Esto no puede ser posible, alguna respuesta tiene que haber por detrás. Vamos a escuchar lo que decía justamente don Zapata, el abuelo de la pequeña Juliet, quien desde un primer momento estuvo al frente de las investigaciones, él estuvo acompañando todo, el único representante de la familia que fue el vocero y que de verdad se preocupó por lo que pasó. Vamos a escuchar. Cuando estaba en la comisaría, con todo el dolor que yo sentía, había gente gritándome,
en la ventana. No sabía el dolor que yo sentía. Esa gente podía causar grandes problemas en una persona y destruir completamente una familia más destruida que ya está, porque me hacían como bullying, me perseguían por todos lados y me decían cosas muy malas y muy feas, cosas que era doble castigo, porque yo tenía a mi hija desaparecida, otra que está lejos y otro que me gritaban cosas muy feas, maldades. Y yo, gracias a Dios, tengo fe. Y pasé muy mal. Pensé hasta en quitarme la vida y ya no aguantaba el dolor. No hay opción de que el capataz no haya visto. Para mí no existe otra opción de que él no haya visto. Él vio para mí sí o sí porque él estaba ahí. Y pienso y me digo muchas veces de que, claro, yo le empecé a buscar a mi hija, pero si el capataz estaba cerca, le iba a preguntar dónde está Juliet si le vio, pero él tampoco estaba. Eso es lo que pienso mucho. Bueno, ahí escuchábamos, esta es la mamá, Liliana, acerca de la desaparición de ella, que por cierto, ella en mucho tiempo se llamó al silencio. Recordemos que tanto ella como el padrastro de Juliet estuvieron ligados a la investigación por ser sospechados de que algo más pasó allí. Y lastimosamente hoy seguimos sin respuestas y vamos a ver si es que vos te vas a seguir así. Lastimosamente se cierra el caso, pero sin respuestas. Pero nosotros queremos saber, si hay alguien responsable, por supuesto, tiene que pagar por esto. Cambiemos de tema y hablemos acerca de los fugados de la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. ¿Se acuerdan de esa noticia que día atrás saltaba? El mes pasado nada más fue. Bueno, esto que pasó, por cierto, en el Alto Paraná en las últimas horas, tiene mucho que ver con los fugados, porque estos que se escaparon, al menos 2 de ellos, ya están en otras cuestiones, perpetrando asaltos según las informaciones que manejan los investigadores que le dieron seguimiento a este hecho de robo agravado, modalidad pirata del asfalto, le vamos a decir para poder entendernos, que se produjo en horas de la madrugada del sábado. De Ciudad del Este, de una empresa transportadora de encomiendas, salía un importante cargamento con destino a Saltos del Guairá. Estamos hablando de aproximadamente 230 kilómetros de viaje, 3 horas y media aproximadamente, pero ni siquiera 2 horas se llegó a hacer del viaje a la altura de la localidad de, Santa Fe del Paraná, lindante con la ciudad de Hernandarias. Este camión que estaba trasladando importantes encomiendas, así como también celulares de alta gama, una vez más, fue interceptado por una gavilla de delincuentes. Estamos hablando aproximadamente 10 a 15 integrantes fuertemente armados, distribuidos en 2 vehículos. Por una parte, una camioneta negra tipo Hilux, según la descripción que dieron las víctimas, y por otra parte, un automóvil tipo Premio. Pero no nos limitamos solamente a esto, fue mucho más grave. Estamos hablando de delincuentes preparados, avesados, de élite, para que podamos entendernos mejor. Porque este camión transportador estaba siendo custodiado por una patrullera, o sea que salió de Ciudad del Este con una patrulla perteneciente a la comisaría jurisdiccional. Luego que pasara a otra ciudad, en este caso intercambiaban la tarea con la patrullera de la otra comisaría. Y finalmente, ingresando a Santa Fe del Paraná, una patrullera de la comisaría 30 es la que custodia el camión. Y fue justamente esa patrullera que fue interceptada por los asaltantes, que se encargaron de cerrarle el paso a los efectivos policiales que custodiaban las encomiendas, así como también cerrarle el paso al camión transportador. De esa manera fueron reducidos y tomados de rehén tanto los ocupantes de este camión, que tenían como destino Saltos del Guairá, llevando importantes productos, y por otra parte también redujeron a los policías, los desarmaron, utilizaron sus esposas para meterlos a sus propias patrulleras y llevarlos hacia una zona boscosa. Finalmente llevaron el camión, así como también con sus ocupantes, todos maniatados. Ellos se tomaron el tiempo para alzarse con todos los elementos del interior de este camión de gran porte, pero tenían un objetivo principal. No tenemos, David, la fotografía del camión en cuestión de cómo dejaron allí, a unos 300 metros de la ruta nada más, al costado de una plantación de maíz. Se puede ver justamente allí ese camión de gran porte con todos los demás elementos afuera, porque ellos sabían bien a lo que iban. Y ocurre que las cajas de celulares de alta gama que ellos buscaban estaban muy hacia adentro, por lo que tuvieron casi que descargar todo el camión para poder alzarse con aproximadamente 6 cajas
de celulares iPhone de alta gama. Son de última generación, bastante costoso en el mercado, por cierto, y ese era el objetivo y manejaban la info con precisión. Con respecto a ese caso, es que hoy se dieron importantes allanamientos en el Alto Paraná. Estamos hablando de 3 aprehensiones, así como también la incautación de importantes evidencias. Y mientras recabamos un poco más de las vistas que obtuvimos de estos procedimientos y también del hecho ocurrido, vamos a escuchar lo que decía el comisario Ábalos al respecto. A través del equipo que estamos trabajando con hechos punibles, crimen organizado y la jefatura de Alto Paraná, estamos recabando todas las evidencias ahora de los allanamientos, 5 allanamientos en total. Tenemos 3 aprehendidos y tenemos varios elementos muy importantes para nosotros que han sometido a las pericias y van a tener que servirnos para la evidencia a fin de demostrar que estos son los responsables. Pero tenemos a la vista varios elementos que demuestran que, como los radios de comunicación que ellos están teniendo, ya que ellos no utilizaban los celulares para comunicarse, se comunicaban a través de ese medio. También tenemos armas de fuego, tenemos también los chalecos salvavidas donde ellos probablemente su movilidad hacían por la vía hídrica, ¿verdad?, para escaparse de los controles. Y tenemos varios elementos que guardan relación con el Ministerio Público. Se realizó con éxito para nosotros este allanamiento y estamos en plena tarea todavía de seguir recolectando evidencias a fin de desbaratar, porque es un grupo importante que se fugó de la cárcel también de acá de Alto Paraná y que queremos volver a aprenderlos. Yo tengo mi trabajo legal, estoy trabajando en la empresa constructora vial y yo no tengo nada que ver. Ese es mi arma de las casas, de mi resguardo. Tengo todo documentado, tengo todo. El vehículo también está a mi nombre, todo es documentado. ¿Vos le conoces a Chopalé? No, no le conozco a mí. ¿A Wilson Rotela? No, nadie. A nadie lo le conozco. Bueno, es lo que decía el comisario Ábalos y veían ustedes justamente que estaba allí una persona prendida en capucha, que por cierto habló con nosotros, pero quiero contarles nomás un poquitito también acerca de lo que se incautó, porque veíamos justamente en medio de los elementos todo tipo de herramientas, cosas bastante llamativas. Evidentemente esta gente no andaba en buenos pasos, uniformes para ahí, radio walkies, porque los integrantes de esta gavilla así nomás se comunican, incluso porque esto también sirve para interceptar la comunicación de la propia policía. O sea que ellos manejaban bastante bien todo el código delincuencial, ¿verdad? Sabían a lo que iban y en este caso en particular porque estaban siendo liderados por peligrosos delincuentes, que serían justamente los fugados de la cárcel de Mingaguazú, Wilson Rotela y Juan Pablo Melgarejo, alias Chopalé, que fueron los primeros en ser reportados como fugados y ahora resulta que están liderando estas gavillas que se dedican a robar en pleno tránsito, los considerados como piratas del asfalto. Y algo bastante particular también que se encontró en medio de estos allanamientos, porque fueron 3 los barrios y 5 allanamientos en total que fueron objetivo de este operativo. Se puede ver justamente que se encontró como una suerte de altar en honor a San la Muerte, con bebidas alcohólicas, así como también encomendándose. O sea que es bastante particular de estos tipos de delincuentes justamente tener ese tipo de creencias, lo que explicaban justamente los intervinientes. Y ahí estamos viendo a los 3 aprehendidos, entre ellos uno ya conocido, o sea que habitué prácticamente de comisarías. Estamos hablando de Hernán Acosta. De su poder se incautó la mayor cantidad de evidencias relacionadas al hecho investigado, como por ejemplo la camioneta negra que coincide con las características de la utilizada por los asaltantes. Ahí vemos las imágenes de su vivienda, justamente que se dio en zona de Remanso. Allí en su vivienda ingresaron, en principio no lo iban a prender, pero encontraron todo esto en su poder, así como también un arma de fuego, entre otras cosas más que lo terminaron comprometiendo y porque por ahí tampoco sus antecedentes le ayudan mucho. Estamos hablando de un ex integrante de la banda del extinto Yacarepó. Con eso ya les digo todo. Bueno, por lo que se cree que él sigue en esos pasos y en esta ocasión ya justamente con este grupo que está siendo liberado por estos reclusos que se fugaron. Vamos a escuchar lo que decía Hernán Acosta en su defensa. Bueno, cambiamos de tema y hablemos acerca de este asalto tipo comando que se produjo en Nanagua y generó mucha indignación la reacción de esta familia trabajadora que arremetía fuertemente contra las autoridades, atendiendo justamente a que
uno normalmente se sacrifica, ¿verdad? Trabaja desde temprano para poder tener las cosas y resulta que de un momento a otro lo pierde todo por culpa de estos delincuentes. Fíjense cómo dejaron la vivienda de la familia Rojas Ibarrola, que fue víctima de este violento asalto, porque los delincuentes no solamente se limitaron a llevarse objetos de valor o dinero, sino que maniataron a sus víctimas. Ahí estamos viendo cómo dejaron todo y se tomaron el tiempo, o sea que recorrieron la casa, ahí está, sacaron todo de su lugar. Cualquiera se va a poner realmente furioso ante esta situación y es por eso explica la reacción de la señora que habló con nosotros, una de las víctimas que lloraba reclamando la falta de seguridad en nuestro país. Vamos a escuchar. Porque la casa de uno es el lugar donde uno tiene que reposar, descansar después de un arduo trabajo. Y que te vengan y te rompan en la madrugada, irrumpan con tanta violencia, te dejan mal, ¿verdad? Muy mal. Estar en la pieza ahí, de repente que violenten tu pieza y que entren tres y que después escuches tiros en la pieza de tus hijos. Es lo más feo que hay, Señor. Es triste. Demasiado abandonados estamos acá. Estamos abandonados. Autoridades ausentes. Todas las autoridades ausentes. Todas. Todas, Señor. Y eso siento mucho. Porque provenimos de una familia muy humilde. Así como tú, tenemos lo que tenemos, hemos tenido con mucho sacrificio. Sin joderle a nadie. Mi familia siempre se caracterizó por ser buena, por ser caritativa con los demás. Mi esposo siempre tuvo buenos amigos. Y es triste que suceda esto, Señor. Muy feo. Estamos muy mal. Lastimosamente estamos como estamos, ¿verdad? Todas las autoridades es la misma cosa, es la misma historia. A la pesca ahí por la gente que trabaja, coimeando a la par, todos son la misma cosa, Señor. Esta es la hora que son casi las 4, ¿verdad? Sí. Más de las 4. Hicimos nuestra denuncia a la madrugada, la fiscalía ausente a esta hora, Señor. ¿No vino todavía junto a usted? Nada, Señor, nadie. De fiscalía ausente tenemos. Se subieron en la camioneta de mi hija, dejaron a la orilla del Río Negro. Y gracias a un sistema de alarma se pudo detectar dónde estaba la camioneta, ¿verdad? Le jugaron a mi hijo menor, a mi hija también. No estuvieron asignados en una pieza y a mi marido le torturaron. Muy feo, señores, lo que pasó. Muy feo, no le deseo a nadie. Mi hermana y mi cuñado están todos consternados. La familia estamos tristes, muy tristes. ¿Por qué? Porque no hay solución. Esto no viene de ahora, viene arrastrando Nanagua. Muchas familias fueron afectadas por este comando de robo. No es de la primera vez, son varias familias. Y nosotros le recurrimos a ustedes porque necesitamos de ustedes, Señor. Acá se termina y queda en el Opareí, policía corrupta, coimeros que le persiguen a estibadores, a mujeres trabajadoras que llevan mercadería para el pan de sus hijos, policías coimeros que no tienen nada que ver en la ribera. Eso no es ser autoridad, eso es ser sinvergüenza y coimeros. Y yo me hago cargo. ¿Por qué tenemos un comisario inepto, alcohólico, inútil? Todas las autoridades acá, intendente, prefectura, policía, manga de corruptos. Le persiguen a trabajadores. ¿Por qué no le persiguen a los narcos? Señor, acá es zona abandonada. Tierra de nadie en Nanagua. Acá hay puente clandestino. Van y vienen. Personas que trafican, venden droga. Y yo me hago cargo, porque es la realidad. Y vamos a hacer una comisión de fomento nanagüense en contra de las autoridades. Y vamos a remover. Y las personas y las familias que quieran unirse, acá estamos. Bueno, ahí escuchamos a estas dos personas indignadas sobre lo que pasaba. Raúl, vos cubriste este caso. Sí, ¿verdad? Realmente muy indignadas ante esta situación, extrema violencia, porque decía la señora que lo que más le dolió es que hayan roto esa tranquilidad que tenía en su casa, porque nosotros trabajamos desde temprano, nadie nos regaló nada.
Y llegamos a la casa como para poder descansar, decía. Y 2 de la mañana, 5 delincuentes que entraron a su habitación y le dijeron: entreganos la plata o le matamos a tu hijo. ¿Y cuánto se llevaron? No quisieron brindar esa información por una cuestión de... Claro, de reserva por una cuestión de seguridad también, claro, ¿verdad? Pero normalmente uno se pregunta porque si se trata de un monto elevado y estaba guardada en la casa, es porque evidentemente es alguien del entorno. Sí. O sea, que sabía bastante bien que esa gente consiguió una platita, se ganó de alguna venta posiblemente, y que lo tenían allí. Esta es una familia de comerciantes que se dedica a... Paseros. Sí, de todo un poco realmente hacen. Tienen salón de eventos, se dedica a hacer de todo un poco esta familia, por eso también sentían tanto esta situación. Y no además de nadie. Y hasta el momento no. Dicen que hay una banda que está recorriendo por Nanagua y que ya es el 10º asalto que están haciendo de las mismas características. Hace 10 días en Clorinda, cerca de la casa nada más, cruzando nada más hay un puente, ahí otro hecho, similares características, hombres armados que ingresaron a una casa y de esta manera se llevaban el dinero. Y han aumentado muchísimo los casos de robos domiciliarios. Sí. Ahora van a lo seguro los delincuentes. Claro, con la información precisa. Justamente lo que recién le estaba comentando a nuestros televidentes sobre el tema de los piratas del asfalto. O sea, que no se van al azar. No. Saben porque hay algo allí de su interés con certeza y que lo van a lograr. Por eso es que se van de manera jugada, ¿verdad? Y si tienen que matar, lo van a hacer. Si tienen que disparar, lo van a hacer bastante violentos. ¿Quiénes estaban en la casa de esta familia? Y estaba ella, su esposo que... en palabras coloquiales ligó muchísimo, le pegaron culatazos, le rompieron la cabeza, la parte de enfrente le pegaron también, le jugaron muchísimo. Fueron maniatados. Sí, fueron maniatados, estaba también la hija y también su hijo menor. Posteriormente también se llevaron la camioneta de la hija. Ah, la pucha. Y abandonaron a unos kilómetros de ahí, gracias al sistema de seguridad de alarma que tenía la camioneta, si no, no iban a encontrar tampoco. ¿Es la primera vez o no? La primera vez que llegan ahí en esa casa y cometen este tipo de hechos, pero según la denuncia de esta familia es que ya ingresaron en varias viviendas y que por eso arremetían con todo contra las autoridades para que le pueda brindar seguridad. Y decían, se pasan más controlando quién es el que pasa mercadería y contrabando para poder coimear a vigilar a delincuentes que vienen a robar a las familias trabajadoras. Eso se entiende justamente el reclamo que hacía la señora, pero bueno, lastimosamente es la realidad de muchísimos compatriotas, ¿verdad? Gente que trabaja, que le está yendo un poco bien, después un poco después ya salen las noticias siendo víctimas de estos tipos de hechos, ¿verdad? Bueno, hablemos a continuación de este hallazgo que se produjo en el norte del país, porque recordemos que se viene dando una serie de procedimientos, rastrillajes en la búsqueda de los restos del ganadero Félix Urbieta, que fue secuestrado por el ML, ya extinto, por cierto, ese grupo. Sin embargo, hasta ahora no pudieron dar con esos restos. Si bien ya encontraron varias caletas, sí, y en esta ocasión se encontró otra caleta, pero adentro de ella estaban los restos de, hasta ahora, considerado como Alejandro Ramos, ¿verdad? Se tiene que confirmar esto científicamente. Claro, están encontrando esto y además un escrito aparentemente del hijo, donde decía que él fue herido supuestamente en un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta y que posteriormente le pidió a él para que lo ejecutara, para que no lo encuentren herido y llevarlo detenido. Sí, porque creo que vamos a estar en contacto con el fiscal Pablo Zárate. ¿Está él? Porque queremos hacerle algunas preguntas puntuales, ya que la gente está diciendo, ¿cómo saben que son los restos de Alejandro Ramos? Claro. ¿Cómo accedieron a ese dato antes de tener una confirmación científica? Así que, fiscal, ¿cómo llegaron acá también? Fiscal, te saludamos. A continuación te saluda Judith y Raúl acá desde S9N. Muy buenas noches, Judith, Raúl y a la teleaudiencia. Fiscal, gracias por atendernos y queremos acceder un poco a más detalles sobre el trabajo que están haciendo. Sabemos que incansablemente están haciendo procedimientos allí en el norte, pero en esta ocasión en particular, ¿cómo se dan por enterado de la ubicación exacta donde estaban los restos de Alejandro Ramos y que le pertenecerían a él? Bueno, dentro del marco de búsqueda del paradero del señor Félix Urbieta, nosotros hemos centrado nuestro trabajo principalmente en la estancia Laguna. Hemos realizado varias verificaciones, varias observaciones en el sitio.
lo cual cada vez más, digamos, nos limitó a cierta información porque nos centramos en un solo sitio. Pero posteriormente hemos realizado una ampliación, digamos, de la zona de búsqueda, hemos establecido otras zonas de interés a fin de poder buscar, hallar, encontrar, levantar más elementos utilizados por este grupo que nos pueda dar esa información, que nos pueda aproximar más, digamos, en la tarea de búsqueda dentro de la estancia Laguna. Por ello que hemos realizado otras intervenciones siempre dentro del distrito de Orqueta, pero en sitios diferentes, a fin de poder dar con elementos utilizados por este grupo, lo cual para nosotros fue muy importante, los elementos que venimos recolectando hasta este momento. Sí. Esos elementos, prácticamente, hablamos de documentos, nos sirvió, digamos, para poder hallar los restos que nosotros podemos presumir en una alta probabilidad de que se trata efectivamente de Alejandro Ramos, por todos los datos que tenemos, que se vienen recopilando y que fueron analizados por el personal encargado, en este caso, del Departamento de Secuestro de la Policía Nacional y del Batallón de Inteligencia Militar. Sí, justamente con respecto a ese punto te iba a consultar, fiscal. La bitácora esa, que ya se hizo pública, ¿encontraron antes que pertenecía al hijo de Ramos, en este caso de Alejandro? Sí, las documentaciones que nosotros encontramos tenemos documentación escrita por el hijo de Alejandro Ramos, también hay documentos escritos por el propio Alejandro Ramos. Entonces, todo es sujeto de análisis gracias a esos elementos, a esos documentos que nosotros estuvimos levantando de los depósitos subterráneos. También pudimos saber, digamos, la fecha aproximada, en este caso del fallecimiento del secuestrado, el señor Sergio Urbieta. También toda esa documentación hoy nos posibilita a poder levantar estos restos de que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos procesada, pertenecerían, digamos, en un alto grado de probabilidad en este caso a Alejandro Ramos. Además de los restos óseos presumiblemente de Ramos, también habrían algunas cosas más, elementos dentro de ese tambor que se encontró. Bueno, nosotros dentro de todos los depósitos subterráneos que vivimos en todo este tiempo levantando, hemos encontrado diversos elementos como ropas, aparatos electrónicos, pero en esta vez lo que pudimos ubicar en ese sentido es un tambor de plástico que contenía solamente restos óseos esta vez. Ahora, fiscal, ¿en cuántos días podríamos tener la información certera sobre la identidad de estos restos? Los restos ya fueron ingresados hoy al Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público, eso ya está a cargo del doctor Pablo Lemir, y en ese sentido se le está imprimiendo todo el trámite de rigor con la rapidez que amerita, digamos, el caso en cuestión. Yo estimo que en días más ya podríamos tener esa confirmación. Claro, porque dentro de la investigación, el proceso judicial requiere de esa confirmación exacta también, ¿verdad? Y que, por cierto, requiere de algo más complejo, no sé qué se denominaría. ¿Es posible identificar restos óseos, fiscal? Hay que tener en cuenta que en ese sentido que en la causa abierta por el secuestro de Sergio Urbieta, el señor Alejandro Ramos se encuentra imputado. Y nosotros tenemos que determinar científicamente que el mismo se encuentra fallecido a concepto de poder escribir la causa en relación al mismo. Entonces, ahí es donde entra el rigorismo científico de que nosotros tenemos que demostrar a través de las pericias correspondientes que ya están en trámite en ese sentido. Entonces, esa es la importancia de la pericia, y de acuerdo a la información que ya tuve en el transcurso de la mañana, los restos sí están en condiciones de poder realizar todas las comparativas de ADN en ese sentido. Y con relación a don Félix Urbieta, ¿hay más informaciones que encontraron? ¿Qué se puede decir, doctor? Tenemos muchos elementos que están siendo analizados y procesados. Para nosotros el hallazgo que realizamos esta vez resulta muy importante, teniendo en cuenta que con esto nosotros podemos afirmar que en cuanto a la operativa, en cuanto a miembros, en cuanto al denominado ejército del Mariscal López, se da por cerrado, ya está fuera de circulación, digamos. Por otro lado, el hallazgo de los restos óseos en sí, obviamente eso también es un factor muy importante porque va a servirnos, digamos,
como una cuestión de aplicación del método orientativo en la búsqueda del señor Félix Urbieta. Claro, y las mujeres de esta familia que integraba justamente también este grupo criminal que fueron detenidas en los últimos meses, ¿colaboran con la causa fiscal, con las autoridades o se llaman a silencio? Nosotros estamos trabajando con todos los datos obtenidos y recopilados a lo largo de toda la investigación. En este caso, las procesadas están sujetas al procedimiento con todas las garantías constitucionales y están ejerciendo su derecho de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Sí. Esa es la información que te puedo dar al respecto. Entiendo perfectamente. Ahora, fiscal, ¿consideran que están muy cerca de encontrar los restos de Félix Urbieta, que es una cuestión de seguir insistiendo allí por los alrededores nada más? ¿Podría darse un hallazgo similar como estos restos? Nosotros tenemos la misma expectativa y la misma esperanza desde el día 1 que se ha iniciado la búsqueda. El día de ayer, justamente, el tambor que contenía los restos óseos se encontraba alojado debajo de una raíz muy gruesa de un árbol muy grande. ¿Qué tan profundo estaba, fiscal? Y estaba, el tambor, digamos, estaba prácticamente a 1 metro, 1,5 metros. ¿Estaba parado o...? Enterrado, estaba parado. Ah, profundo. Gracias al trabajo de las máquinas que pudimos descubrir. Por eso se explica. Es un tema que hay que resaltar. Ustedes pueden ver en la pala. Sí. Hay un resto de una raíz, que esa raíz estaba encima prácticamente de la tapa del tambor. Por ello de que el tambor rompe la raíz y también rompe la tapa del tambor, y ahí queda descubierto el tambor. Entonces, digamos, esa es una dinámica que ahora también nosotros vamos a estar utilizando todo este tipo de observación de experiencia que tenemos en la búsqueda del señor Félix Urbieta. Tengo entendido que él fue ejecutado en otra parte y ya lo entierran allí o guardan su resto en esta caleta. ¿Se tiene información de quiénes se habrían encargado de eso, fiscal? Nosotros tenemos la información y el dato de que el señor Alejandro Ramos fue abatido el 27 de julio del año 2018. Posteriormente, aproximadamente 1 año 8 meses, es que los familiares integrantes de este grupo van, lo desentierran y lo ponen en el tambor de plástico y lo mudan al sitio del cual nosotros lo levantamos ayer. Ah, trasladaron los restos. Sí. Lo trasladaron, sí, de acuerdo a los datos que tenemos, ellos hicieron ese traslado teniendo en cuenta que lo enterraron prácticamente cavando con machete en la rapidez, digamos, del combate que se sucedió en ese entonces, y fue en un área inundable. Entonces, para que el agua, digamos, no disperse el cuerpo, que ellos se tomaron ese tiempo y vinieron para asegurar los restos y poder ponerlo en el tambor de plástico. Entonces quiere decir, doctor, que en este caso premeditaron como para poder poner debajo de ese árbol, y que ustedes llegaron también gracias a estos escritos, porque es casi para marcar, imposible, ¿sí? Claro, porque casi imposible es pensar que restos óseos podrían estar debajo del tronco de un árbol. Totalmente. Nosotros manejamos, digamos, cierto tipo de información en cuanto a referencias para poder ubicar la búsqueda, solamente que hay muchas cosas que no se puede dar, digamos, a conocer, teniendo en cuenta que existe a la fecha todavía grupos activos como el FPI, que tienen un método, digamos, de hacer estas cosas. Entonces el conocimiento que nosotros tengamos es una fortaleza para nosotros que no podemos dar a conocer, pero esa es la situación, ¿verdad? Están todas las partes, fiscal, ¿verdad? ¿Cómo? Están todas las partes óseas. De acuerdo a lo que vimos, entiendo que prácticamente están todos. Están todos, porque eso fue levantado, fue verificado por el médico forense, fue detallado, todo eso ya está ingresado, digamos, a la morgue, en este caso, a medicina legal en Ministerio Público. Bueno. Como fiscal investigador, ¿sorprende el método que utilizaron estas personas, la forma de esconder los documentos, armas, aparatos electrónicos y ahora los restos óseos, doctor? Y en realidad, dentro del trabajo investigativo que venimos realizando ya, o sea, el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta de su creación, y también el área especializada del Departamento de Antisecuestro del Ministerio Público, se ha recopilado suficientes datos para poder entender y poder comprender en ese sentido el modo operandi de este grupo,
que también ellos tienen un manual copiado, digamos, de esos grupos terroristas de otros países. Colombia, por ejemplo. Entonces, de Colombia, entonces se tiene, nosotros como Ministerio Público, la especializada de puesto, tenemos, digamos, en ese sentido, el conocimiento de cómo, digamos, y la práctica de esta gente para poder enterrar los elementos que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, y para nosotros, digamos, también es muy importante el tema del hallazgo de estos depósitos subterráneos que algunas personas lo denominan caleta, que en términos, digamos, que está unido, digamos, de traje de Colombia. Para nosotros es muy importante porque toda la información que nosotros obtuvimos dentro de estos depósitos subterráneos, posteriormente, después de la aplicación de la búsqueda en el campo, nos dio un grado de certeza, ¿verdad? Entonces, entonces para nosotros es ahí donde radica, digamos, la importancia de todos estos elementos que vinimos recabando y que entendemos vamos a seguir recabando. Todo suma y encima también ayuda un poco a comprender el tipo de ideología que tenían ante la posibilidad de que se quiera instalar otro grupo, ¿verdad? Porque esto fue una cuestión de años, ¿verdad? Y copiaron así tal cual, mediante la ideología que tenían, la estrategia de los grupos terroristas de otros países, la caleta que escuchaban en las películas narcos, ¿verdad? Claro. Bueno, lo implementaron también en esta ocasión. Bueno, fiscal, esperemos que la próxima comunicación contigo ya sea con novedades referente a Félix Urbieta y, ¿por qué no?, también referente a los otros secuestrados de que nada se sabe hasta ahora. Gracias, fiscal. A la orden, ya nos queremos y espero que sea así. Muchas gracias. Fuerza, ahí está el fiscal Pablo Zárate, que nos atendió la llamada en pleno Martes Santo, ¿verdad? Y que sigue con los trabajos con la gente de la FTC, con la gente de la policía antisecuestro en el norte del país, haciendo las búsquedas correspondientes porque nada es certero. Sí, las caletas tienen que ser marcadas por los, en este caso, grupos, ¿verdad? Ellos tienen que hacer porque en algún momento quieren volver pues, para sacar las cosas adentro. Totalmente. Entonces lo hacen de manera estratégica, cerca de un árbol, cerca de una laguna, entonces hacen eso. Y es por eso que yo considero de que esta información evidentemente salió tanto de la esposa como de la hija de Ramos, de que estaba en esa ubicación para que sea muy certera, pero por supuesto a nivel investigativo no se puede hablar de eso. Claro, y además los escritos que se llegaron a encontrar. La primera caleta que se llegó a ubicar fue mediante la información que proporcionaron las hoy imputadas y procesadas, en este caso por el secuestro de don Félix Urbieta. Bueno, hacemos un breve corte, ya venimos enseguida aquí en Cuapé. Bueno, seguimos aquí en Cuapé y vamos a hablar acerca de los hechos de inseguridad y que cada vez más frecuentan los delincuentes a los hogares. Y fíjense esto que pasaba, Judith, en la ciudad de Lambaré, barrio Santa Lucía. Dos motochorros que llegaban de esta forma, con cascos y fíjate en la vestimenta. Ahí vienen, ingresan y va directamente a un almacén. Este se va a quedar acá como para poder hacer de campanas y de repente alguien aparece para poder avisar, mientras el otro ingresaba hasta el fondo de esta despensa que daba en una habitación donde se encontraba una pareja de adultos mayores. Ahí viene se pasea por la casa. Pero los dos entran finalmente, ¿verdad? Sí, los dos entran, pero después el otro sale otra vez. ¿O controla, hija? Para controlar. Ahí, mira, le apunta por la cabeza a la hija de la pareja de adultos mayores y le mete en la pieza y le pregunta dónde está la plata. Dame la plata, y ella le mostraba todo lo que tenía en ese momento, que era su cartera, que no tenía plata allí, le abrió su cajón de ropero, no encontró absolutamente nada este delincuente y después fueron hasta la habitación donde estaban sus padres. De la mujer que fue apuntada con el arma, fueron a la habitación donde estaban sus padres y ahí también le pedían para que puedan entregar la plata. Tampoco encontraron absolutamente nada. Y ya cuando estaban por salir de vuelta de allí, le sacaron una cadena que tenía acá. Pero era una cadena de fantasía. Le decía que no le iba a servir. Cuando le sacó la cadena, le dice el delincuente, no tenés por lo menos 1 millón. Ah, la pucha. Quería llevar cualquier cosa, pero
Por fortuna no se llevaron nada. Le dijo la señora que ella se maneja solamente por transferencia, que no tenía nada de efectivo en ese momento para poder darle. Me imagino no vaya que salga, tengo pos. Eso no vaya falta, ¿verdad? ¿Qué te diga? ¿Verdad? Te saca ahí. Transferime. Transferime, señora, tengo pos, ¿verdad? Y yo creo que en Acá está mi breve, alias. en breve no va a ser nada insólito, ¿eh? Claro. Entonces, te digo nomás, por la forma en cómo son caraduras a plena luz del día. Dios mío, qué terror ha de ser que te encañone ahí a la altura de la cara, ¿verdad? Me pongo en el lugar de esta gente. Y ahí una chica empieza a gritar. Y acá está. Estaba durmiendo su mamá. ¿Sí? El papá Tranquilo, tranquilamente. yo no le estaba molestando a Sí, y nadie, ahí ¿verdad? grita. ¿Sí? Entra gritando. Por eso se despierta la señora. Muéveme la plata, le dice. Y ahí el señor le dice, medio que se ríe, no creyendo lo que estaba pasando. Pensó que era una broma, seguro. Pensó que era una broma en ese momento. Y le pregunta dónde está la plata y le dice que no tiene. Y ahí se va otra vez del lugar el delincuente. Va del sitio. Vio la tranquilidad de su víctima. Sí. Y acá no voy a conseguir nada. Ojo. Y después se fue junto a la hija y a ella sí la encañonó. Claro, allá Y le le agarró por en el camino. Y como no encontraron nada, Ojo, y cuál. salieron nuevamente del sitio donde hay porima. A ver. Tranquilo, encima se van. Sí. Qué se suben bárbaro. Qué sargo. y se van. Ahí está. Tranquilo, porque sabe que nadie le iba a perseguir. Mira, Sí. se acomoda. Ojo, posiblemente se fueron a buscar otra víctima. Y se fueron del sitio. Por lo desesperado que estaban, ¿verdad? Vos sabés que tiene las mismas características de los que asaltaron en la ciudad de Luque el sábado. Fíjate la moto, la vestimenta, juego de el decir casco. Ajá. Vos decís que están haciendo un tour de asalto. Y podrían hacer. Nada insólito, ya vimos varios. Vamos a escuchar lo que decía la víctima con respecto a este hecho. Y entran dos personas armadas con casco y tapabocas, ingresan directamente por la despensa de mis padres, pasan directamente a su dormitorio donde mi mamá estaba durmiendo. Y mi papá, pensando que era un cliente bromista, se rió como si fuese que era una broma. Y mi mamá sí se asustó, se levantó y apenas pudo salió a pedir auxilio, ¿verdad? Mientras que nosotros, como no consiguieron nada, ahí entraron, le pidieron dinero a papá, papá le dijo yo no tengo nada. Pasaron directamente junto a mí a la cocina, me pidieron la plata, ¿dónde tenés la plata? Y le digo yo no tengo plata conmigo, yo no manejo dinero. Y me apunta con la pistola en la cabeza y me dice llévame a tu habitación y dame el dinero. Todo el tiempo con pistola en mi cabeza, dame el dinero y le digo que no tengo. Entonces me sale, me empuja, me trae hasta el patio de la casa, me vuelve a pedir, le digo que no tengo, me dice ¿dónde está el disco duro de la cámara? Yo le digo que tampoco sé dónde está, que entre, que busque, que lleve lo que quiera, pero que yo no sabía dónde estaba. Entonces, como mi ahijada que estaba conmigo en el momento en que él llegó, empezó a pedir auxilio, eso les alertó también y salieron rápido sin llevarse nada. O sea, saltaron por mi cuello que tenía 2 cadenitas, que como le dije eran de fantasía, que no servían para nada, pero es lo que llevaron. Sí, yo fui la que tuve pistola en la cabeza todo el tiempo y al comienzo, como te digo, no reaccioné, pero ya después a la noche no podía dormir. O sea, te agarra miedo de repente que vuelva y como yo digo, no era luego ni siquiera por mí, sino por mis padres, ¿verdad? Que ya son ancianos los dos. Bueno, lo que pasaba en Lambaré, realmente terrible que los delincuentes se apoderen de la tranquilidad de un hogar. Y no solamente eso, solo el que lo vive, el momento así del encañonamiento, sabe lo que es ese trauma, porque ella decía, no puedo dormir, le vienen flashbacks así de ese momento, ¿verdad? De ver ahí el arma en tu cara, eso no se supera muy rápido, ¿verdad? Así que, bueno, esperemos que esta familia se reponga, menos mal no terminó de la peor manera, ¿verdad? Con robo, con gente herida, pero bueno, estos delincuentes siguen sueltos, vamos a ver si es que se logra dar con ellos, porque ya pues y cuál hay recorrido, ¿verdad? Y otra cosa que nos genera mucha indignación, lo que sigue pasando desde el este del país, Alto Paraná. Estamos hablando de una red de trata de personas que siguen engañando a compatriotas para enviarlos a Brasil con promesas de trabajo, buenísimos sueldos. Pero ¿qué pasa?
van nuestros compatriotas y se deparan con que la historia es completamente distinta. No hay ni sueldo, es una situación de esclavitud la que están viviendo y malos tratos. Encima viven como ratones allí, todos encimados. Impresionante es lo que en un momento ya se había develado mediante justamente una investigación que se hizo del otro lado, hacia el territorio brasileño, y se pudo dar aprehensión en aquella ocasión. Pero por lo visto, Raúl, sigue operando este esquema. Sigue operando, sigue engañando a personas que no le debemos de culpar para nada, porque todos quieren trabajar, todos quieren salir adelante, de buscar un futuro mejor, y si vienen y te proponen, bueno, yo te voy a dar un trabajo digno, yo te voy a hacer ganar tanto, ¿quién no va a querer ganar? ¿Quién no va a querer salir adelante? Porque por eso nos levantamos, por eso trabajamos todos los días. Exactamente, y se los hace trabajar, en esta ocasión en particular, en fábricas de cigarrillos, pero en condiciones precarias y lamentables. Total y absoluta situación de esclavitud. Vamos a escuchar lo que decía justamente sobre esto la fiscal Vivian Coronel. Es una tarea y una labor bastante delicada. No solamente tenemos la sospecha que se estarían dedicando al rubro de captar personas para ser llevadas a otros países del mundo, para ser sometidas a un régimen de esclavitud y una práctica análoga, sino también tenemos un abanico de rubros a los cuales estas personas, o para los efectos que estas personas son llevadas. Tenemos el rubro de los cigarrillos, de las fábricas clandestinas, tenemos el rubro también del tema de las ropas. O sea, hay un sinnúmero de rubros a los cuales estas personas son llevadas. ¿Y habría delitos conexos? Por supuesto, por supuesto. Ustedes saben bien, la trata de personas es un crimen transnacional y siempre detrás de la trata tenemos el narcotráfico, tráfico de armas, tenemos lavado de dinero. O sea, siempre hay hechos conexos que, lógicamente, en el marco de una investigación como esta, lo realizamos en forma minuciosa para confirmar o descartar esa hipótesis. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal referente a esto. 85-30-0109. Antes de irnos, ¿qué nos pueden contar? Saludarnos, modo PJ en estos días santos. Chespi en acción, dice. Hay mucha gente que no viajó, ¿verdad? Pero seguro estarán con la chipa que dice: buenas noches, me encanta el programa. Chespi en acción a plena luz del día. Entraron en mi casa, inseguridad en mi barrio Virgen del Rosario, Capiatá, y los policías, bien, gracias, espera, que ya reprodujeron eso ahí en producción. Porque a veces son cachinas y no nuestro televidente. No descarga. Bueno, vamos a descargar y ver después para corroborar un poco esta información que nos están tirando desde Capiatá. ¿Qué dice? Buenas noches, Cuapé. Quisiera saber si cuándo cobran adulto mayor. Epa, punto de vista, lo que estuve informando sobre eso. Somos policiales, ¿verdad? Pero gracias a nuestros televidentes que están allí. Mañana. Pero igual le podemos tirar el dato. ¿Mañana cobran? Sí, mañana. Así que bueno, ahí está el dato, aunque no nos corresponda, ¿verdad? Justina Chaparro, va ahí, Justina. Me envía audio. Audio. ¿Qué pasa esta imagen? ¿A qué? Bueno, le mandamos un gran saludo entonces. Y a todos los que van contactándose con nosotros al 0985-30-0109. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes y viernes. El viernes no estamos. Este viernes es Viernes Santo. Exacto, por eso ya... El próximo martes. El próximo martes nos volvemos a encontrar por acá, en vivo, en directo, a través de las pantallas de C9N con más información del plano policial. Nos tenemos que ir. Sí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué dice?